Amén. La palabra que quisiera compartir con ustedes el día de hoy tiene como título Altares encendidos. Amén. Es una palabra que el Señor ha estado ministrando a mi vida estos últimos días. Y cuando le preguntaba al Señor sobre qué podíamos o qué era lo que el Señor quería compartir para el día de hoy, tenía quizás ahí algunos mensajes, ¿cierto? O palabras que el Señor me había entregado escritos. Pero la palabra altar seguía dando vueltas en mi cabeza. Y dije, amén. ¿Cierto? Y primeramente quería compartirle a usted el significado de altar. ¿Cierto? Si nosotros buscamos a lo largo de la Biblia, ¿cierto? Encontramos varias veces la palabra altar o el ejercicio, ¿cierto?, de levantar altar o presentar sacrificio o holocausto en el altar. Entonces, el altar significa básicamente lugar de sacrificio. ¿Y cuál era el propósito del altar? Si vamos leyendo y comenzamos a analizar un poco las distintas formas o maneras en las que se presenta el altar dentro de la palabra, encontramos que es establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Dios con Dios. Amén. Y para dar lectura, le voy a invitar ahí que busque Éxodo capítulo 20 para poder plantar un poco la base bíblica de lo que vamos a hablar el día de hoy. Del verso 24 en adelante. Amén. La versión Reina Valera dice en el verso 24: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Aleluya. Quiero compartir otra versión de esta misma porción de la palabra, la versión NTV. Y es algo que de verdad impacta también bastante. Dice el versículo 24: háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Versículo 25: si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de su uso santo. Aleluya. Y eso impactaba mi vida tremendamente. Cierto, primeramente tenemos que el altar, como decíamos, es un lugar de encuentro con Dios, ¿verdad? Para poder mantener la relación entre el pacto de el pueblo de Dios con Dios, como decíamos inicialmente. Y dentro de la Biblia, si comenzamos a leer, ¿cierto?, desde el principio, en Génesis capítulo 8 nosotros encontramos el primer altar que se menciona así como tal dentro de la Biblia, que es cuando Noé sale del arca con toda su familia. Amén. Dice la palabra que cuando Noé levantó el altar, Jehová percibió un olor grato de aquello que hizo Noé. Amén. Entonces ya tenemos ahí un pequeño punto. Cuando nosotros levantamos altar, ofrenda, ¿cierto?, o sacrificio delante del Señor, esta ofrenda llega como un perfume agradable delante del Señor. Amén. Y más adelante, si continuamos leyendo unos cuantos capítulos más, en Génesis capítulo 12, encontramos la historia de Abraham y todos estos viajes que él comienza a hacer. Amén. Y entre el capítulo 12 y el capítulo 13, encontramos 4 ocasiones en que Abraham levanta un altar al Señor. Amén. Lo primero, en el capítulo 12, versículo 7, si lo quieren anotar, aparece el primero, que es cuando llega Abraham a Canaán, ahí en la tierra de Siquem. Dios le dice: a tu descendencia daré esta tierra, y posterior a eso, Abraham levanta el primer altar.
En el siguiente versículo, Abraham sigue con sus viajes, ¿cierto? Y llega a Betel. Y dice la palabra que edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Entonces, estas dos primeras porciones, o estos dos primeros altares que Abraham levanta, podemos ver que primero es cuando Abraham finalmente llega a la tierra que Dios le había prometido. Amén. Quizá todavía no la conquistaba, quizá todavía no tomaba posesión finalmente de ella, pero lo primero que hizo, ¿cierto? Cuando ya llegó a su palabra fue levantar allí un altar al Señor. Prácticamente dando el significado de que esta tierra o en este lugar, Dios, Jehová, ¿cierto? Es quien reina o es el dueño de todo este lugar. ¿Amén? Cuando levantamos altar, nosotros estamos diciendo públicamente, ¿cierto? O en ese entonces públicamente decíamos, yo estoy sirviendo al Señor. Amén. Yo le ofrezco sacrificios al Señor, yo le ofrezco holocaustos al Señor. Amén. En el siguiente capítulo, capítulo 13, encontramos el tercer altar, que fue cuando Abraham sale de Egipto y vuelve a Betel. Dice la palabra que donde había hecho antes el altar e invocó allí el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan? En el capítulo 12, en Betel, había levantado un altar. Y cuando Abraham sale de Egipto, ¿cierto? Con todas esas posiciones, llega a la tierra de Betel y allí levanta un altar al Señor. Y el cuarto, en el versículo 8 del capítulo 13, Dios le vuelve a repetir la promesa a Abraham. Cuando llega a Hebrón, dice la palabra, edificó allí altar a Jehová también. Prácticamente Abraham cada vez que se movía levantaba un altar. Levantaba en distintas partes, ¿cierto? Imagínense levantar un altar allí mismo en Egipto, con toda la idolatría, ¿cierto? Que había. Levanta en Canaán, ¿cierto? En Betel, y luego en Hebrón, ya cuando se instala definitivamente. Un versículo antes de eso aparece la separación entre Lot y Abraham, ¿cierto? Lot se va a las tierras que estaban al costado de Jordán y Abraham coge la otra tierra y levanta altar allí, ¿cierto? Ya para dar por cumplida la promesa, para establecerse finalmente en el lugar al que el Señor le dijo que llegaría. El altar es un lugar de consagración para nuestras vidas. Amén. Eso era en la antigüedad cuando levantábamos altar o se levantaba un altar físicamente, ¿cierto? De manera visual, como decíamos al principio, dábamos a conocer que ese lugar o que ese terreno o que la persona que estaba sacrificando servía para el Señor, ¿cierto? Encontramos muchos altares paganos, ¿cierto? Dentro de la Biblia para dioses, ¿cierto? Paganos. Y cada uno tenía como su forma o tenía sus estatuas. Pero el Señor también dejaba dictaminado cómo tenía que ser el altar para Él. Cómo tenía que ser el sacrificio, cómo tenía que ser el holocausto. Incluso cómo tenía que ser preparada el sacrificio que iba a presentarse dentro del altar. Amén. Como segundo punto, quería compartir que el altar es un lugar de consagración para nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Y lo que llamaba mucho mi atención era esa última frase, que es vuestro culto racional. Amén. La palabra racional significa, o como significado, dice que obedece a juicios basados en el pensamiento y en la razón. Amén. O sea que son actos previamente pensados, previamente decididos que se van a hacer. Amén. ¿Y por qué la palabra nos dice que es vuestro culto racional? Porque presentar un sacrificio basado en el pensamiento es porque se necesita primeramente una preparación. Amén, para ser armado. Todo sacrificio primeramente llevaba una preparación, como lo decía la palabra. Nuestro sacrificio también es basado en el pensamiento porque necesitamos tiempo
para ser dedicado en aquel sacrificio. Amén. Tiempo para buscar los elementos necesarios, tiempo de entre muchas actividades que quizá tenemos que apartar nuestro tiempo para levantar un altar al Señor. Y algo que ministraba también al Señor, no es lo mismo apartar un tiempo para el Señor que darle al Señor el tiempo que nos sobra. Cuando nosotros apartamos tiempo para el Señor es que estamos dejando de lado ciertas cosas para poder levantar alabanzas al Señor, para poder levantar un altar al Señor, para poder presentarnos, ¿cierto? Quizás en nuestro tiempo de intimidad o para ir a presentar un servicio, que también es altar para el Señor. No es lo mismo que decir, ya terminé todas mis cosas, o ya terminé mi universidad, o ya terminé, ¿cierto? En la noche de tomar once, todo. Me quedan unos 10 minutos quizás antes de salir, voy a aprovechar de... No es lo mismo apartar un tiempo dedicado para el Señor que darles al Señor, como se puede decir, las sobras de nuestro tiempo. Amén. Este sacrificio es basado en el pensamiento porque necesita un esfuerzo de parte de nosotros para ser levantado. ¿Cierto? En la antigüedad necesitaba esfuerzo para poder cargar, ¿cierto? Con las piedras, acomodarlas, llevaba un trabajo, ¿cierto? Que quizás no se cayeran las piedras, dejarlas todas bien acomodadas para presentar un altar delante del Señor. Y finalmente es basado también en nuestro pensamiento o nuestro culto racional, porque debemos conscientemente en el altar mantener siempre el fuego encendido. Amén. Le invito a buscar ahí Levítico capítulo 6, si tiene su Biblia a mano. Permiso. Amén. ¿Lo pilló? Bueno, igual lo van a poner aquí. Amén. Entonces dijimos que para presentar un sacrificio vivo, ¿cierto? Requiere nuestro culto racional, nuestra determinación, nuestro pensamiento, nuestra actitud de hacerlo. ¿Por qué? Porque necesita preparación, necesita tiempo, necesita esfuerzo, ¿cierto? Y necesitamos conscientemente mantener el fuego en el altar. Amén, ¿cierto? El fuego viene a representar la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Levítico capítulo 6, del versículo 6 al versículo 13 dice lo siguiente: y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. Segunda vez que lo dice. No se apagará. Amén. Hay una historia que quisiera contarles que pasó en la ciudad de Nueva York hace un tiempo atrás, en el Museo Metropolitano de Arte que había. Llega una mujer, ¿cierto?, a este museo. Había una exposición de un pintor llamado Claude Monet. Claude Monet. Apellido Monet, digámosle. Un pintor famoso, y una de sus obras más conocidas, por decirlo así, era un cuadro en el que
había agua, ¿cierto? Un bote con una persona arriba que estaba mirando su reflejo sobre el agua. Esa es la pintura. Que parecía como si fuera un espejo, ¿cierto? La persona arriba del bote mirando así como para abajo, mirando su reflejo. Y llega esta persona, esta mujer, y se queda viendo ahí la pintura. Durante un buen rato se queda viendo. Y como que le causaba un poquito de extrañeza. Entonces va, se acerca al guardia, le comenta toda la situación, van donde el administrador, ¿cierto?, de la galería de arte. Vienen todos, se quedan mirando. Y el administrador le dice, no, si no tiene nada malo, es la pintura original, he estado aquí durante la exposición estos 4 meses, etc. No hay nada extraño. No te puedes convertir en una crítica de arte en 15 minutos que estás viendo la pintura. Entonces la mujer se queda viendo ahí. Ya, termina su jornada, se va, inquieta, pasa a una librería, se compra un libro de arte exclusivo de Monet, comienza a revisar la pintura, vuelve al otro día y se queda aquí con el libro mirando la pintura. Y llega el mismo encargado de la galería y le dice, pero ¿qué estás haciendo aquí tú de nuevo? Es que había algo que me causaba extrañeza en la pintura y precisamente la pintura, como parecía espejo, estaba dada vuelta. Estaba al revés. Y usted me preguntará, ¿y a qué viene todo esto? Es que nosotros actualmente estamos viviendo en una cultura en la que algo parece que anda mal. El día a día, el ajetreo, ¿cierto? Las cosas que nosotros comúnmente o diariamente hacemos, como que algo anda mal en la sociedad hoy en día, ¿cierto? Cuando comparamos lo que vemos, ¿cierto?, en la palabra del Señor, lo que nos dice de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos estar, y lo comparamos con lo que vemos en el mundo hoy en día, las cosas precisamente parecen que están al revés, que estamos haciendo todo lo contrario, o que la sociedad o que la rutina, ¿cierto?, nos dicta que tenemos que hacer las cosas contrariamente a lo que dice la palabra. El pecado muchas veces en la sociedad es exaltado, ¿cierto? La justicia se ve ridiculizada muchas veces. Nosotros vemos, pero ¿por qué pasan estas cosas? No debería estar pasando esto, ¿cierto? Y aún así se nos dice que no, todo está bien, todo pasando, todo normal. O el clásico, siempre se ha hecho así. Pero ¿qué pasa? Una cosa de este versículo, o de estos versículos en Levítico que leímos, es evidente, ¿cierto? Y que lo repetimos 2 veces, que era el fuego del altar no se apagara. ¿Cierto? El fuego del altar debía estar permanentemente encendido, no se tenía que debilitar y obviamente mucho menos apagarse. Debía ser continuo y constante. Continuo y constante. Amén. Como leímos 2 veces, nos decía la palabra en estos versículos que leímos: mantengan el fuego encendido, jamás permitan que se apague ese fuego. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 12 nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como decíamos, eso es lo que está pasando. Vemos una sociedad torcida, vemos una sociedad que está haciendo las cosas al revés. Vemos las cosas o la sociedad que no se guía para nada con lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Nos vamos a dejar llevar por la corriente? ¿Nos vamos a dejar llevar por la marea, ¿cierto? De que las cosas quizás se están haciendo mal? Y decir, bueno, si la mayoría lo hace, quizás no es tan malo. Si la mayoría están haciendo estas cosas, es porque quizás de verdad teníamos que hacerlo así. ¿Se habrá equivocado la Biblia? Si la mayoría de las personas están haciendo las cosas de cierta manera, yo no puedo ir contra ellos. Sería uno contra muchos. Y la pregunta es, ¿vamos a dejar o vamos a doblar nuestros principios por lo que diga la mayoría? Cuando la pasión de Jesucristo en nuestros corazones se marchita, o cuando el fuego del altar, ¿cierto?, en nuestros corazones se debilita,
¿qué pasa? La familia comienza a sufrir. Nuestro núcleo cercano comienza a sufrir. Cuando el hogar comienza a sufrir, la iglesia comienza a debilitarse. Y si la iglesia se debilita, ya no vamos a poder ser una luz para esta sociedad desarmada. Y si la iglesia no es luz, la sociedad va en decadencia aún más de lo que lo está haciendo actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que mantener vivo el fuego del don de Dios, como decía su palabra. En 2 de Timoteo, Pablo le escribe a su joven discípulo y a su amigo Timoteo. ¿Cierto? Timoteo era una persona parecida a nosotros, que viene, ¿cierto?, de una familia cristiana, como si podemos decirlo llamado hoy día, y trabajaba también dentro del ministerio. Y aún así, a pesar de que él trabajaba, ¿cierto?, que venía quizás de una cuna con conocimiento de Cristo, aún así Pablo tenía preocupación por él y le escribe en el versículo 6, por lo cuanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Quizás podemos decir, no, pero quizás esta palabra a mí no me llega. Quizás no, porque me siento bien dentro de la iglesia. Como decimos, la palabra llega a mi vida primero. Pero aún así, Pablo le escribe a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Amén, que está en ti. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos vamos a dar ni cuenta y quizá nos vamos a dejar llevar por la corriente. No nos vamos a dar ni cuenta y quizá vamos a estar un poquito de lado así por lo de la sociedad. No nos vamos a dar ni cuenta y quizá vamos a estar cayendo en la misma rutina que están ejerciendo aquellas personas que siempre lo han hecho así. Avivemos el fuego del don que está en nosotros. Quizá, claro, muchos decimos, pero es que es tan difícil. La sociedad va tan rápido, la sociedad tiene tanta fuerza. Y yo quizás estoy recién comenzando y tengo ganas de tirar todo y que esto ya no pesa mucho para mí. Quizás pensamos que no pensé que el cristianismo iba a ser así. No pensé que la iglesia me iba a traer tantos problemas. No pensé que cuando aceptara al Señor las cosas, en vez de ponerse más simples, se iban a poner más difíciles. No pensé que el enemigo me iba a atacar tanto a mí por estar aquí en la iglesia. Primero, hermano, si el enemigo le está atacando es porque hay propósito en tu vida. Muchas veces, no sé si se ha puesto a pensar, pero usted recibe tanto ataque. Y es porque el enemigo no quiere que usted alcance lo que Dios dictaminó para su vida. Hermano, no es posible que el enemigo tenga más fe en Dios que nosotros. Muchas veces el enemigo nos ataca porque él conoce a Dios, ¿cierto? Hemos leído, él estaba allá arriba. Él conocía al Señor. Y él sabe que si Dios dijo, Dios hará. Hermano, en Eclesiastés capítulo 3 nos habla que hay 28 temporadas o eventos o estaciones que nosotros pasamos por nuestras vidas. 28 estaciones. Dice, todo tiene su tiempo, ¿cierto? Todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Dice, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para cosechar, tiempo para reunir piedras, tiempo para esparcir piedras, etcétera, etcétera. 28 de esos tiempos hay. Y hermano, en ninguno de esos dice tiempo para rendirse. Pueden pasar muchas situaciones, pueden pasar muchas temporadas, pero en ninguna de esas 28 temporadas el Señor nos permite rendirse. En ninguna de esas temporadas nos dice, no, ya, pucha, si no pudiste, no, déjalo. Aviva el fuego del don de Dios en tu vida.
Bueno, lo que Dios más quiere es atacarnos en nuestra identidad. Lo que Dios más quiere es quitarnos de nosotros esa certeza de que somos hijos de Dios. Donde el enemigo más ataca es en la identidad. No es la familia, no es el matrimonio, no es la salud, es la identidad. Con ese pequeño cuestionamiento, ¿y tú vas a poder? ¿Y Dios te dijo que tú ibas a hacer eso? ¿Dios te dijo que ibas a estudiar? ¿Dios te dijo que ibas a lograr levantar tu empresa? ¿Dios te dijo eso? Mírate cómo estás. Lo que más ataca mediante ese susurro que viene del enemigo es nuestra identidad como hijos. Leía por ahí de que un predicador, ¿cierto?, explicaba por qué en el jardín del Edén atacó a Eva la serpiente y no a Adán, que estaba de antes ahí. No sé si usted se había dado cuenta, pero Eva recibió su nombre como tal después de que salieron del jardín. Antes de eso era la mujer. Adán tenía nombre, pero Eva era conocida como la mujer, si nosotros leemos. ¿Y por qué ataca la serpiente a la mujer? Todavía no tenía su identidad como Eva. Adán sabía quién era. Adán tenía, cierto, esta comunión con Dios a cada momento, pero la mujer todavía no tenía su identidad marcada como Eva. Donde más ataca el enemigo a nosotros, como decíamos, es a nuestra identidad. ¿Cuál es el mensaje entonces que decíamos para el día de hoy? Aviva el fuego del don de Dios. No dejes que ese fuego se apague. Como decíamos, hay tiempo para todo. Podemos estar cansados, sí, podemos estar trabajados, amén. Pero no hay tiempo para rendirse. No hay tiempo para dejar de hacer las cosas. No hay tiempo para dejar de lado el propósito de Dios. Bueno, si usted está aquí el día de hoy, es porque Dios tiene propósito con nosotros. Si estamos aquí el día de hoy sentados, perfectamente podríamos haber estado en la casa, ¿cierto? Viendo a los panamericanos, cómo sigue ganando, ¿cierto? Chile, ojalá. Pero estamos aquí, dando una ofrenda al Señor de tiempo. El tiempo no vuelve, hermano. Usted apartó el tiempo para estar acá. A usted no le sobra el tiempo. ¿A cuántos de aquí les sobra el tiempo? A mí no. Aleluya. Aviva el fuego del don de Dios. Dice la palabra de ahí que un carbón, ¿cierto?, enciende a otro. Si usted siente que no puede, si usted siente que no, ya estoy cansado, hermano, mire, dése vuelta. ¿Cuántos habemos aquí? No estamos solos. Amén. Como dice su palabra, un carbón enciende otro, y enciende otro, y enciende otro, y mantenemos el fuego encendido. La comunión del Señor en medio. Quizás decimos, no, pero no soy perfecto, me caigo a cada rato, siempre estoy fallando. Hermano, nadie es perfecto. Todos pecamos. Solo por la gracia de Dios estamos aquí. Jesús murió por nosotros, ¿cierto? Para poder quebrantar, ¿cierto?, nuestra versión caída, para poder romper con esa versión pecaminosa, para esa versión herida que nosotros tenemos, porque nos ama. Solo por amor, solo por gracia estamos el día de hoy aquí, hermano. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Como decíamos, Timoteo era parte del ministerio, era parte de las actividades de la iglesia, así decimos hoy en día. Pero aún así Pablo le escribe, aviva el don de Dios. Porque como decíamos, en cualquier momento puede llegar un ataque, estamos muy bien, y de repente todo se empieza a dar vuelta. No nos damos ni cuenta y la sociedad nuevamente ya está aquí dándole, nadando, ¿cierto?, para el lado contrario. Como decía su palabra, mantengamos el fuego encendido.
No permitamos que el fuego se apague en nuestras vidas. Amén. Le voy a invitar ahí que se pueda poner en pie, que podamos levantar una oración al Señor. Gracias, Señor amado. Voy a invitar ahí que cierre sus ojos. Si quiere levantar sus manos, levante sus manos.